Hola hermanos, los saludo en el nombre de Jesús. Estamos aquí en el culto de jóvenes. Y primero, hola, ¿cómo están a todos? Y quería empezar este culto dando una oración por las peticiones y por la hermana Marta que sufrió de un accidente. Ya, empecemos. Ya. ¿Qué tal? Dios te bendiga a todos. ¿Cuánto dan fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bienvenidos a este culto que es una obra para Dios. Y quiero empezar a leer un versículo. Si quieren, pueden abrir su Biblia a buscarlo. Libro de Eclesiastés, capítulo 12. Los que lo tengan, me confirma con un amén. Amén. ¿Qué tal? Dios te bendiga a todos. ¿Cuánto dan fuerte? Gloria a Dios. Amén. Ya. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Ya. Solo leeremos el capítulo 12. Lean conmigo al mismo tiempo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales no tengo en ellos contentamiento. Amén. Vamos a dar una oración antes de empezar con las alabanzas. Empecemos. Dios Todopoderoso, Padre Señor, bendice esta obra que haremos para ti, Señor. Somos tus hijos, Señor. Tú nos oyes y nosotros te oímos, Señor. Sé que tú estás con nosotros. Danos un tiempo de estar delante de ti, Señor. Danos un tiempo de estar en tu presencia, Señor. Tu presencia es tu misericordia para siempre. Bendito eres por los siglos de los siglos, Señor. Bendice a todos aquellos que se conectaron por aquellos que no vinieron, Señor. Bendice los que no vinieron, Señor. Bendito eres, Señor. Para siempre tu misericordia. Tu ley es bendita, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.
Gloria a Dios, Señor. Bendito eres, Dios. Tu misericordia está llegando sobre mí, por todos ellos, Señor Jesús. Úsanos, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a siempre estás sobrando.
aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abre caminos, cumple promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Alábalo con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu mente, con todas tus fuerzas. ¡Aleluya! Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. En esta noche vamos a estar orando por la ofrenda. Le pido al pastor Gustavo que sea dirigiéndonos en esta oración. Amén. Oramos. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bendición y por tu provisión. En el nombre de Jesús, porque has recibido tu mano miserable. Amado Rey de la gloria, de toda esta noche te pedimos, Señor, de bendición que has soportado en cada uno de los hogares, a los que tienen cuando hermanos reciban provecho, que no aprovechen. En el nombre del Señor Amén. Amén. No se olviden, mis hermanos, mis queridos hermanos de los pentecostales de Tamarugal. Todos tenemos un espacio allá en su casa para recolectar nuestras ofrendas. Amén. Vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de Jesús. Amén.
Una fuerte gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay libertad. Gloria a Dios. Amén. Hoy puedo cantar con porque soy tu hijo. Hoy puedo cantar con
Amén. Vamos a estar pasando a nuestro hermano Boris para que sea él orando por el predicador. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar nosotros por el predicador y por nuestro hermano Benjamín. Amén. Amén. Le pido que al pastor Daniel que haga el favor y que nos sea dirigiéndonos. Señor de la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias. Aleluya, amado Señor. Vamos a escuchar tu palabra, Señor. Hablando, Señor, a través de él, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, usando y hablando nuestra vida. En nombre de Jesús. Aleluya. Hermano Benjamín, predíquenos, no se quede con nada, suéltela. Amén. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga a los que están también sintonizados viéndonos. Amén. Amén. Les invito a abrir su Biblia en Hechos 8:26. Amén. ¿Me confirman con un amén cuando lo encuentren? Amén. Voy a predicar bajo el tema La obra del Señor no termina. Amén. Leo en el nombre de Jesús. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. Felipe era uno de los 7 primeros
diáconos que aparecen en los evangelios. Amén. Él no era el apóstol Felipe, era un Felipe distinto. Este Felipe vivía en Cesarea. Amén. Hechos 21:8. Amén. Amén. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Amén. Este Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Amén. Decíamos que Felipe era uno de los 7 diáconos. Amén. En Hechos 6:3 se leen los requisitos que debían tener los diáconos. Amén. Gloria a Dios. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Amén. Tenían que ser varones de entre vosotros, o sea, de la iglesia. Tenían que ser de un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Amén. Cuando leemos la historia de Felipe, vemos que Felipe era un hombre dispuesto. Hechos 8:5. Amén. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Amén. Era un hombre guiado por el Espíritu. Hechos 8:26. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. También era un hombre predicador de la palabra. Hechos 8:35. Amén. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Voy a leer una historia de Felipe. Amén. Esta es la historia del versículo 26 al versículo 40. Amén. De Hechos 8. Amén. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Amén. Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios, del Señor, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando, y anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Como vemos en el versículo 26, un ángel de Dios le habla a Felipe y le dice que se levante y que vaya hacia el sur y que vaya por el desierto. Amén. En el versículo 27 vemos que Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco había venido a Jerusalén para adorar. En el versículo 28, el etíope volvía sentado en su carro y él estaba leyendo al profeta Isaías. Amén. En el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese carro donde venía el etíope.
En el versículo 30, Felipe se acercó y Felipe oyó que estaba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le pregunta si entiende lo que lee. Amén. El etíope le responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y el etíope le rogó a Felipe que se subiera al carro y se sentara con él. Amén. Y el pasaje que estaba leyendo, lo vuelvo a repetir, era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que se trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de toda la tierra su vida. Amén. En el versículo 34, el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguno otro? Amén. Entonces Felipe abrió su boca y le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Y cuando iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Amén. Felipe le oyó, Felipe le dijo, que el que cree de todo corazón sí puede. Y el eunuco le dijo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Versículo 38, el eunuco mandó a parar el carro y Felipe y el eunuco descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Amén. En el versículo 39 y 40, al final de esta historia, vemos que Felipe no dijo, ahora voy a descansar porque trabajé mucho. No. Todo lo contrario. El verso 40 dice que Felipe siguió predicando el evangelio. Su tarea era evangelizar y anunciar el evangelio. Amén. Cuando nosotros predicamos o evangelizamos, nuestro mensaje debe tener a Cristo. Debemos anunciar el evangelio y predicar el nombre de Jesús. Amén. Felipe fue obediente a la voluntad de Dios. Cuando el ángel del Señor lo envía a que pase por el desierto y descienda a Jerusalén. Amén. Dios tenía un propósito para Felipe. Y cuando vemos el versículo 38, que el eunuco es bautizado, vemos que el propósito de Dios se cumple. Amén. Pero la tarea no termina ahí, ya que Felipe seguía predicando. Cuando el Señor pone en ti una responsabilidad, es para que la cumplas. Amén. Y no quiere decir que tu labor termina ahí. Amén. Hasta la venida del Señor, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Amén. Y si usted piensa que no es útil o que no sirve para hacer la obra del Señor, déjeme decirle que usted está equivocado. Amén. Porque en Lucas, capítulo 14, verso 21 y 22, la palabra dice, amén, la palabra dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Amén. En la obra del Señor siempre habrá un lugar que llenar. Amén. Y si usted quiere hacer algo para el reino de Dios, diríjase a su pastor y dígale, pastor, ¿qué puedo hacer? En Lucas 10 nos dice que la mies es mucha, mas pocos son los obreros. Amén. No piense que el trabajo en el Señor se terminó. Hoy más que nunca necesitamos predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y para eso necesitamos ser obedientes al llamado del Señor. Amén. Le invito en esta noche que usted cierre sus ojos y le diga al Señor, Señor, yo quiero trabajar para ti. Perdona si alguna vez me quejé. Amén. Le invito a cerrar sus ojos y vamos a entonar una canción, vamos a entonar una oración al Señor. Amén. Cerremos los ojos en el nombre de Jesús, Señor amado. Te pido, Señor, que seamos obedientes a tu llamado, así como fue Felipe, Señor amado. Tenemos que ser obedientes a su llamado, Señor, porque la mies es mucho, más poco los obreros, Señor. Así que necesitamos evangelizar a esas personas, Señor, que están ahí en el mundo, Señor, que necesitan un llamado, Señor. Así que ahora, Señor, evangelizamos a esas personas, las vamos a evangelizar en el nombre de Jesús, Señor. Y van a ser llenas del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Pastor Gustavo. Amén. Dios les bendiga. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Pastor Gustavo.
Amén. Dios le bendiga, hermano Benjamín. Amén. Gracias por Amén. la palabra y espero que llegue a muchas vidas a través de estas redes. Vamos a estar alabando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar una alabanza más. Al que está sentado en el trono blanco, a ese a la gloria y el honor, a ese al imperio y el poder, al que vive y reina, que venció la muerte, a los benditos en la cruz, mi voz y doblo mis rodillas ante el yo soy, el digno de recibir toda la gloria. A veces entrego mi canción, en esta razón de mi adoración, mi único motivo, mi melodía. El anhelo de mi corazón, a ese que entrego mi canción, Él es la razón de mi adoración, mi único motivo, mi melodía. El anhelo de mi corazón, que está sentado en el trono blanco, a él a la gloria y el honor, a él al imperio y el poder, al que vive y reina, él venció la muerte. Y el valor de Cristo en la cruz, nos lleva de tinieblas hasta la cruz. Y desde que Cristo vivo, y doblo mis rodillas ante el gran yo soy, el digno de recibir toda la gloria. Eres la razón de mi adoración, mi único motivo, mi melodía, y el anhelo de mi corazón. Y a ese que Cristo vino y doblo mis rodillas ante el yo soy, el digno de recibir toda la gloria. A ese que entrego mi canción, es la razón de mi adoración, mi único motivo, mi melodía, y el anhelo de mi corazón. A ese que Cristo vivo y doblo mis rodillas ante el yo soy, el digno de recibir toda la gloria. Y a él entrego mi canción, él es la razón de mi adoración, mi único motivo, mi melodía, el anhelo de mi corazón. Amén. ¿Por qué no oramos un momento?
Señor, te damos la gloria, Señor, gracias por estar. Poderoso Dios, poderoso Dios. Oh, bendito es el nombre del Señor Jesús. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti, llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Tengo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, enriquece mi estructura, sana todas las heridas, dame tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, llena toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. A tu mirada, entra en mi casa, entra en mi vida, llena toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí, haz un milagro en mí, haz un milagro en mí. Yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para ver, mirar hacia ti, y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Tengo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi vida, llena toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo
Bien, mis queridos hermanos, voy a dar los anuncios de esta semana que pasó. Mañana hay culto de damas a las 6 de la tarde. Y también tenemos nuestro culto de oración a las 8 y a las 9 nos conectamos para estar orando por las peticiones. El domingo el poderoso culto dominical y el sábado culto de jóvenes. Bien, hermanos, vamos a estar orando para seguir terminar este culto. Amén. Señor Jesús, Dios gracias. Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por estos jóvenes, Dios mío, te pedimos que el Espíritu sobre ellos sea siempre ayudándonos y educándonos. Aleluya, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, damos honores y gloria a ti, Padre. Alabamos y respetamos tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús. Y sea toda la gloria. Gloria a Dios mío. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? ¡Más duro! Dios le bendiga, mis queridos hermanos.